Como hablábamos, ese ciclo es el mismo al que nosotros veníamos trabajando en la empresa de servicios. Lo que varía son algunas cuentas y dentro de esas cuentas vienen ciertas características. Y recuerden que la empresa comercial se enfoca en dos perspectivas. Nosotros podemos trabajar un inventario, un sistema de inventario periódico o un sistema de inventario permanente, que ese es el primer supuesto que nosotros analizamos antes de empezar a desarrollar algún ejercicio. Así que es como uno de los que tenemos que tener en cuenta de forma esencial antes de empezar con el trabajo normal del desarrollo del ejercicio. Recuerden que el inventario permanente básicamente se va actualizando de forma automática y el inventario periódico no. Este inventario periódico nosotros vamos a hacer un ajuste al final para poder ajustar, vaya la redundancia, ese costo de ventas que, dicho sea de paso, es un gasto y que es el gasto más representativo que tienen las empresas en esta parte comercial. Así que es importante que no nos olvidemos de eso. Es decir, cuando lleguemos a los asientos de cierre, tenemos que sí o sí cerrar ese costo de venta. No lo pueden obviar. Así que ese es el primer punto. Cuando ustedes realizan ese ciclo contable, ustedes finalizan con un balance de comprobación, que es lo más convencional. Este balance de comprobación ustedes pueden tenerlo de diferentes formas, de diferentes fechas. Y aquí vamos a partir que si en un examen nos dan un balance de comprobación, es como el balance de comprobación ya ajustado de la empresa. Y se empiezan a enumerar diferentes tipos de cuentas que vienen. Siempre debe haber, recuerden que en un balance de comprobación no tenemos números negativos, pero sí tenemos ciertas características. Si ustedes pueden analizar, este balance de comprobación tiene una pequeña particularidad con respecto al de empresa de servicios. Es mucho más extenso. Vemos que tenemos bastantes temas relacionados a lo que es un activo, circulante, activo no circulante. Tenemos también situaciones de pasivos por pagar, documentos por pagar, capital social, y dentro del capital social tenemos varias cuentas. Tenemos ahora la cuenta de ventas, que es también la forma en la que nosotros medimos los ingresos. Tenemos devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas, compras, todo lo relacionado con las compras y los gastos de la administración y de la parte de ventas. Al final también podemos tener otro tipo de ingresos y gastos. Así que el primer punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de ejercicio es como no dejarnos asustar. No tenemos que decir, wow, es un ejercicio muy extenso. La mayoría de todo lo que viene acá es como un machote. Es decir, nosotros tenemos sí o sí ya algo bien definido que solo vamos a trasladar a lo que es el ejercicio que estemos desarrollando. Si ustedes pueden ver, siempre que nos dan este tipo de información, nos tienen que decir el tipo de inventario. Supongamos que no nos dicen el tipo de inventario. ¿Qué creen ustedes que pasaría en ese caso? Ahí tomamos el inventario que es, ay no, perdón, el método net, bruto, ¿no? No, no, no. Todo lo vamos a hacer con el método bruto, pero aquí no dice el tipo de inventario que estamos utilizando, pero ¿cuál creen ustedes que es? Identificando la que cuenta están utilizando. Identificando eso, ¿qué tipo de inventario creen ustedes que estamos ¿Es Esa es utilizando? la periódico, cuenta. profe? No, Si es periódico, porque es periódico. porque esa es la Porque cuenta de tenemos inventario. la cuenta de compras también, ahí está. Correcto, eso es como la primera característica. Tenemos la cuenta de compras. Entonces, automáticamente, recuerden la definición del inventario permanente e inventario periódico. El inventario periódico utilizaba compras a la hora de adquirir algún tipo de inventario para la reventa. Y el inventario permanente utilizaba el nombre de inventario. Entonces, ese es el primer punto. Regálame un segundo. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración. Ya sabemos el tipo de inventario que estamos utilizando. Ahora bien, cuando nosotros procedemos a hacer la línea lógica de los estados financieros, nos topamos que el primero que vamos a hacer es un estado de resultados, perdón. Y ese estado de resultados habíamos dicho a nivel de machote que habíamos visto en la clase que era ventas menos costo de ventas. Como ese costo de ventas para nosotros no existe, o sea, no existe como tal, viene como compras, nosotros vamos a aplicar la fórmula del costo de ventas y ese es el primer punto. Así que ya sabemos el tipo de inventario. Si no fuera periódico, y ese es otro error común,
Aquí en vez de compras les dicen inventarios, perdón, les dicen costo de ventas. Y al decirle costo de ventas, ya ustedes no tienen que calcular absolutamente nada, al menos de ese tipo de ejercicio, como el cálculo del costo de ventas, que ustedes ya lo habían visto. Entonces es importante que primero hagamos esa definición. Voy a buscar un punto que me está haciendo falta aquí del ejercicio que venía, que no lo adjunté. Se me fue. Un segundito. Estoy viendo un punto ahí que dejamos de lado. A ver, ahora sí. Ven esta información que está por acá, que dice que un inventario por conteo físico al 30 del 12 del 2000X dice que es de este monto y la tasa de impuesto de renta es del 30%. Entonces, estamos claros ahí, ya sabemos los montos, ya sabemos el monto del inventario. ¿Y para qué nos ayuda ese inventario físico, chicos? ¿Qué característica tiene o qué papel juega ahí en ese ejercicio? Para saber cuál es el inventario final a ese mes, profe. ¿Y cuál es el inventario final entonces? Ese ya, bueno, básicamente ya nos está diciendo, pero cuando estemos desarrollando el estado de situación financiera, ¿cuál es el que nosotros ponemos? ¿Cuál vamos a poner? El final, creo. Y el final sería este que tenemos acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí dice que es al 30 del 12. Nos vamos a revisar aquí, dice que este balance de comprobación, bueno, es el 31 de diciembre, no es comercial. Pero si usted ve acá, aquí dice que este es el inventario inicial. Entonces, cuando usted esté haciendo su estado de situación financiera, a usted le interesa el inventario final. Entonces, este inventario final que usted tiene por acá es el que va a utilizar a la hora de montar su estado de situación financiera. ¿Estamos claros? Esos son algunos puntos que yo quiero que analicemos antes de empezar a desarrollar este tipo de situaciones. Ojo, el inventario inicial ya no pesa lo mismo porque tenemos un inventario final que es el que nos interesa. Otro punto, tenemos una tasa de impuesto de renta. Si a nosotros nos dicen la tasa de impuesto de renta, nosotros sabemos que tenemos que pagar ese impuesto. Y como debemos pagarlo, lo colocamos dentro del estado de resultados. ¿Qué pasa si en vez de 30 no existiera esta línea? ¿Qué vamos a hacer si no existe esa línea? Omitir el impuesto de renta. Correcto. Si no nos lo dicen. Sí, correcto, vamos a omitirlo. Si ahí fuera 0, nosotros no vamos a colocar ningún monto, ningún porcentaje para el impuesto de renta. Este ejercicio es muy común, al igual que empresa de servicios, que si uno le pone un 10%, igual va a dar. Usted le ponga un 5, un 10, un 15, un 20, un 30. El ejercicio siempre va a dar si nosotros colocamos los montos de forma correcta. Recordemos que la contabilidad no es más que las transacciones diarias. Así que si ustedes quisieran hacer un ejercicio, ustedes pueden sacar números al azar. Ustedes pueden sentarse ahorita y se toman un momento e inventen cuentas. Ustedes pueden inventar 10 cuentas, tipo así, es decir, hoy llegó María supongamos que María tiene una empresa y hoy vendió 15,000, no sé, 15,000 productos de algún tipo, no sé, de algún producto que a ella le guste. Y luego empieza a hacer ella las transacciones. Si al final ella monta su contabilidad con eso que inventó hipotéticamente, le va a cerrar. Digamos, la contabilidad es así. Esto no es que esto está montado
como en matemáticas que está montado para que tenga ciertas características. No, esto es una transacción convencional del día a día de una empresa. Cualquier situación puede pasar, que no nos pagaron, que nos devolvieron, que alguien de las cuentas por cobrar no nos quiso pagar o no lo pagaron todos. Son tantas hipótesis que nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber que eso es muy común dentro de este tipo de contabilidad. Vamos a empezar a desarrollar entonces el estado de resultados. Pero estamos claros con esos puntos. Sí. Resultados. Aquí vamos a empezar ahora sí. Ya sabemos que lo primero que vamos a montar es el estado de resultados. Alguien que me ayude y me diga qué tenemos que tener en cuenta primeramente en el estado de resultados. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos, pero el primero es el ingreso y cómo lo ubicamos nosotros. Con las ventas. Con las ventas. Entonces nosotros podemos hacerlo. Hay gente que pone aquí como encabezados, ventas. De ahí está bien, no hay ningún problema. Y ahora sí nos venimos a buscar las ventas. Las ventas es el principal ingreso que tiene una empresa, en este caso comercial. Ven el monto de ventas. Dice que las ventas fueron de este monto. Bueno, podemos llevarnos todo esto. Ya sabemos de cuánto fueron las ventas. Vean que aquí más abajo hay más ingresos. Esos ingresos los tenemos que tomar en cuenta en esa parte. ¿O no? No, serían otros ingresos y gastos. Serían correctos otros ingresos y gastos. Ahí nosotros no vamos a tomar en consideración eso. Vamos aquí, colocamos las ventas. Bueno, este monto lo vamos a poner para acá. Bueno, ya tenemos las ventas, que es lo principal. ¿Qué otras cosas tenemos que empezar a analizar para empezar a montar ese estado de resultados? De las ventas, ¿qué recuerdan que seguían? Que teníamos que tomar en consideración. ¿Sigue el costo de ventas o tenemos que hacer un análisis un poco más profundo de lo que hay en ventas? Profe, ahí no habría que tomar lo que son descuentos sobre ventas y devoluciones y fletes y todo eso. Correcto, es lo primero que nosotros vamos a empezar a realizar. Vamos a ir a buscar si tenemos devoluciones o descuentos sobre ventas y si los tenemos, los ve por acá. Aquí están. Entonces, como los tenemos, tenemos que ubicarlos dentro del ejercicio. Ahora sí, aquí pasa algo que no pasa ni en los balances de comprobación ni en los asientos. Estos montos restan, los pueden poner negativos, no hay ningún problema con eso. Y eso nos da como resultados las ventas netas. Así que hay personas que a esto le ponen normalmente ventas brutas. Así que si ustedes en un ejercicio les preguntan cuáles son las ventas brutas, ustedes ya saben que son las que vienen ahí. Si en el ejercicio no vienen ni devoluciones ni descuentos, ya son las ventas netas. Puede ser una pregunta también tan sencilla que les digan cuál es el monto de las ventas netas y ustedes pongan esto. Y ustedes ven que ya aquí erraron lo primero que nosotros no podíamos, de lo que no podíamos equivocarnos, era el cálculo de las ventas netas. Porque tiene otros componentes. Entonces a esto, bueno, esto es una suma porque esos números están negativos, ¿verdad? Tengámoslo claro ahí. Entonces las ventas netas son de este monto. ¿Alguien por ahí? Estamos con este punto. ¿Qué sigue después de las ventas netas? Ya hemos dicho, siguiendo la lógica inclusive del estado de resultados de una empresa comercial, una empresa de servicios, perdón. No sería el costo de ventas. Costo de ventas. Pregunta, el costo de ventas no está calculado por ahí, ¿verdad? O sea, no viene. No viene y como no viene, de ahí no podemos ubicarlo de una sola vez. Si estuviéramos haciendo un estado de resultados de empresa
que utiliza un inventario permanente, este monto nos lo dan de forma directa. En el examen vienen de los dos, así que de eso dependerá del tipo de examen que a ustedes les corresponda. Entonces empezamos. ¿Recuerdan la fórmula del costo de ventas? ¿Qué nos decía el costo de ventas? Primero nos decía que teníamos que tener en cuenta el inventario inicial. Como ahora sí, el inventario inicial sí existe para nosotros y lo tenemos aquí, vean que este dice inicial, lo tomamos en consideración. Ese es el monto monetario de ese inventario inicial. ¿Qué más decía el costo de ventas que teníamos que tomar en cuenta? A ese inventario inicial le sumábamos. Las compras netas. Sí, pero podemos ir desglosando ahí un poco más las compras. Podemos poner compras brutas para dejarlo un poco más claro. Vamos y analizamos cuáles son las compras. ¿Cómo sabemos si son compras brutas o compras netas las que tenemos acá? A ver, son las puntas. ¿Cómo sabemos si este monto? Si fueran netas, no vendrían las cuentas de descuento sobre compras y los fletes sobre compras. Correcto, esa es la forma que nosotros nos identificamos si las compras son brutas o netas. Había ya la fórmula, ¿verdad? Las compras brutas, y a esas compras brutas le íbamos a sumar otros componentes. Uno de ellos, aquí inclusive vienen en orden, que esa es una de las ventajas, diría yo, más bonitas. Vean, flete sobre compras, descuentos sobre compras, devoluciones sobre compras. ¿Recuerdan lo que pasaba ahí? O sea, básicamente, vean inclusive si está en el debe y la debe. Tenemos estas tres cuentas. Flete sobre compras, descuentos sobre compras y devoluciones sobre compras. No hay nada más sobre compras. Así que este orden nos favorece a nosotros. Ahorita veremos si lo sumamos o lo restamos. Por una cuestión aquí de forma, vamos a traernos un momento para acá. Pero, ¿qué decía la fórmula del costo de ventas? A las compras brutas, ¿qué le hacíamos? Le sumábamos los fletes sobre compras y le restábamos los descuentos sobre compras y las devoluciones sobre compras, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Y qué nos daba como resultado eso? Bueno, aquí podemos, si alguien quiere añadirle un poco más, puede poner las compras netas. Podemos añadirlas por acá, no hay ningún problema. Bueno, yo voy a usar las compras netas. Entonces, ahora sí, teníamos a las compras brutas. Bueno, aquí vamos a hacer una suma. Las compras brutas, le sumamos los fletes sobre compras, le restábamos los descuentos sobre compras y las devoluciones sobre compras, y eso nos daba el monto de las compras netas. ¿Vamos claros hasta ahí? Es importantísimo que tengamos ese punto bien clarito antes de seguir. Sí. En mi caso sí, profe. Los demás, ¿qué tal? Es importante que los veamos. Aquí tenemos las compras netas. Vamos a ir poniendo en amarillito aquí en inventario inicial algunas situaciones que son importantes para ese cálculo. ¿Qué seguía de las compras netas? ¿Lo recuerdan? El inventario final. Algo pasa ahí antes de las compras netas. Eso nos da un resultado. ¿Recuerdan cuál es? Hay un concepto que se llama mercadería disponible. Y quiero que lo llevemos por pasos para que nosotros podamos responder lo que nos pregunten en este tema. La mercadería disponible es lo que yo tengo disponible para vender, o mercadería disponible para la venta también. En un examen a ustedes le pueden preguntar esto: ¿cuál es la mercadería disponible para la venta? Entonces usted sabe que la mercadería disponible para la venta es el inventario inicial, lo que usted tenía al inicio, más lo que usted compró. Entonces su mercadería disponible cambia. Usted tiene mercadería disponible 1.896.000. ¿Estamos claros ahí?
sucedió. Sí, Sí, profe. seguimos avanzando. Ahora sí, ya tenemos la mercadería disponible para la venta. ¿Qué sigue? Nos hace falta, yo creo, que un único componente. ¿Cuál es ese componente? El inventario final. Inventario. Y de verdad, chicos, tratemos de participar porque después aquí surgen algunas duditas. El inventario final, como le decía María, es el último que nosotros tenemos en el mes que nos va a servir para el cálculo del costo de ventas si es un inventario periódico y si aunque fuera permanente, igual no nos vamos a llevar para el estado de situación financiera que lo tenemos por acá. Ese es el inventario final que nosotros tenemos. Así que es como lo que tenemos que tener en consideración. Pregunta, ahora sí tenemos lo necesario para hacer el cálculo del costo de ventas. Sí, profe, ahí está todo, creo. ¿Qué decía el costo de ventas? Es el inventario inicial más las compras netas más el inventario final. Inventario inicial más Las Compras compras netas. netas menos el inventario final. inventario final. Eso nos dice que nuestro costo de ventas para este periodo que nosotros estamos realizando de evaluación es de 1.439.000. ¿Estamos claros ahí? Sí. Profe, una pregunta, ¿verdad que el inventario final siempre nos lo tienen que dar? El inventario final, correcto, sí, nos lo tienen que dar. Así que ese es el punto que tenemos que tener en consideración. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo lo ve? En mi caso sí, profe, no sé los demás. De mi parte todo está claro, profe. Profe, en la mercadería disponible era el inventario inicial más las compras netas, ¿verdad? Correcto. Esa es la mercadería disponible para la venta. Inventario inicial más compras netas. El costo de venta es el inventario inicial más las compras netas menos el inventario final. Ahora sí, ¿qué sigue de esto? Sigue la utilidad. Bruto. Correcto, sigue la utilidad bruta. Vamos a ponerlo en Hagamos lento porque me interesa mucho que lo de verdad lo hagamos bien. La utilidad bruta, pues, es un poco más sencillo. Son las ventas, vamos a ver donde tenemos las ventas netas, menos el costo de ventas. Entonces, nuestra utilidad bruta la tenemos por acá. Ya la vimos. Vamos a ponerle el mismo formato. Este es nuestra utilidad bruta. Ahora sí, yo creo que este es como el paso más complicadillo que tenemos a nivel de cálculo. Lo demás ya es un poco más sencillo. De la utilidad bruta que sigue, ahora sí. Los gastos. Siguen los gastos. ¿Cómo los ordenamos? Depende, como alguien quiere ordenarlos. Podemos poner gastos de operación primero. Y cuando hablamos nosotros de gastos de operación, nosotros podemos englobar los gastos de venta y los gastos administrativos. Eso es un punto que tenemos que tenerlo claro. Dentro de los gastos de operación tenemos los gastos administrativos. Y cuando hablamos de administrativos en este tipo de ejercicio, es importante que nosotros entendamos que es todo lo relacionado con la parte de administración más no con la parte de ventas. Así que para empezar a calcularlos o a tomarlos en cuenta de forma correcta, pues un poco más sencillo. Recuerda que habíamos terminado aquí en las devoluciones. Vean, dice sueldos de administración, gasto por depreciación de administración, gasto público de administración, ahí dice administración y ojo, ahí acabamos. Lo demás que sigue dice ventas, publicidad, ventas, entonces aquí paramos en nuestros gastos de administración. Venimos a nuestro estado de resultados y colocamos los montos.
Ahí ya tenemos lo que es para nosotros nuestros gastos de administración. ¿Tenemos que agregarle algo más a esos gastos de administración? ¿O ya estamos completos ahí? Pregunta seria. No, de ahí están los gastos de administración. Pero una pregunta. Digamos, siempre va a venir, digamos que vienen como ya divididos, digamos que ven a administración y después de ventas. Sí, ¿Me explico? siempre vienen divididos, porque el objetivo de la Ok. cátedra es que sepamos diferenciarlos, pero tampoco se los van a mezclar todos, ¿no? Ya sería como algo un poco malintencionado, entonces no va a ser de esa forma. Lo importante es saber que dentro de los gastos de operación tenemos gastos administrativos y gastos de venta. Y los gastos de administración casi siempre vienen con esa palabra administración. Y los de ventas con la palabra de ventas. Eso es como lo más fundamental. Ya tenemos el total de gastos de administración. Recuerda que este número resta, ¿verdad? Así que, ¿qué continúa después de los gastos de administración? Ya lo hemos Gastos de hablado. venta. Los de venta. Gastos de venta. Correcto, los gastos de venta. Y los gastos de venta es diferente al costo de venta, ¿verdad? Por aquello que nos equivoquemos. Parecerá sencillo, pero también suele dar algunos problemitas a la hora que uno está desarrollando este tipo de ejercicio. ¿Cómo calculamos los gastos de venta? Bueno, nos venimos para acá nuevamente. Veamos aquí que dice gasto de combustible de ventas. Flete sobre ventas, que este era un punto que nosotros lo vamos a manejar como gasto de ventas. Recuerden que yo les dije en algún momento que ese gasto lo podíamos deducir a las ventas arriba, pero como es el machote más que utiliza la cátedra, este flete sobre ventas lo vamos a tomar en consideración dentro de los gastos de ventas. Gasto por publicidad es de ventas, gasto por sueldo de ventas, gasto por depreciación planta equipo de ventas, gasto por servicio público de venta, y ahí nosotros terminamos. Es decir, que el último es este de gasto por servicios públicos de venta. Y nos vamos hasta aquí que dice gasto de combustibles de venta. Esto es importante porque no sé si algunos recuerdan en el examen que venían estas preguntas muy puntuales. Ustedes le preguntaban esto. ¿Cuáles son el total de gastos administrativos? ¿Lo recuerdan? Que así era lo que preguntaban. Sí. Entonces, Profe, de aquí, ¿sí? ¿Por qué metió el de publicidad? Aquí metimos Solo el de acaba de decir, publicidad. creo. Sí, aquí nosotros metimos el de publicidad porque vamos a relacionar la publicidad como uno de los motores impulsores de la venta. O sea, la publicidad se relaciona directamente con las ventas. Así que para nuestro ejercicio, la forma en la que nosotros lo vamos a trabajar, el gasto por publicidad lo vamos a meter en la parte de venta, de gasto de ventas. Ok, gracias. Y aquí ya sumamos todo lo que tenemos por acá y nos da este monto total de gasto de ventas. Y lo podemos poner en amarillito también para que lo tengamos en consideración. Recuerden, esos son números negativos. ¿Profe? Luego, ¿sí? No importa si ponemos primero los costos, los gastos de ventas antes de los de administración o sí importa. No importa. No importa, pero siempre y cuando estén bien colocados. Ahora bien, si usted me preguntara si está bien a nivel de forma, yo le podría decir que no afecta en el resultado, pero que la forma convencional es que los gastos de operación primero tengan administrativos y luego tengan ventas. Eso es como la forma normal, por decirlo así, pero el resultado no va a variar. No quiere decir que porque usted los ponga primero o después, va a tener un resultado diferente. Así que usted lo puede hacer como usted lo vea más accesible. Yo le recomendaría pues, seguir este machote, primero administración y luego de ventas. Profe, ¿puede poner un momento cómo sacó la utilidad bruta? La utilidad bruta es las ventas netas menos el costo de ventas. Tal vez lo podemos ubicar para acá para que tengamos... perdón. Voy a ubicar estos montos aquí. Y las ventas netas son estas que están por acá. Ahorita cuando terminemos le vamos a dar colorcito.
a todo, nada más que para que nos quede en un formato ahí fácil. La utilidad bruta, si usted lo ve, es las ventas netas menos el costo de ventas. Sí, está bien, profe, gracias. Es que se me cortó el audio en ese momento y no escuché. Ok, perfecto. Profe, una Bueno, pregunta. sí, ¿Qué diferencia hay entre la mercadería disponible para la venta y el inventario final? una diferencia muy grande, porque recuerda que aquí a nosotros lo que nos interesa es saber cuánto teníamos para vender. Y como les digo, siempre es importante hacer ejercicios así como del día a día, tropicalizar el asunto. Supone que vos tenés una empresa, ni siquiera una empresa, vos vendés helados, pero olvídate de las unidades, que es muy importante. Normalmente nosotros decimos tenemos 5 helados. Cuando hablamos de números, nosotros no nos interesa si tenés 5 helados, nos interesa cuánto te costaron esos helados. Si esos helados te costaron 100 colones, vos antes de empezar a calcular cuánto fue el costo total que vos obtuviste en ese periodo de ventas, vos decís, ok, yo primero tenía 10 helados cuando inicié el mes. ¿Estamos claros ahí? Tenía 10 helados. Esos 10 helados valían 100 colones, tenía 1000 colones. Eso era mi costo de venta, 1000 colones. Haciendo la fórmula total para calcular las compras netas y con ello la mercadería disponible, vos decís, ok, yo tenía 10 helados, pero en el periodo que estoy evaluando compré 15 helados más. Entonces tengo 25 helados completos. Al final, cuando yo cerré, es decir, eso era lo que vos tenías disponible para el mes. 10 helados al inicio más 15. Ok, eso es lo que tenías para vender. Pero te sobraron, supone que te sobraron 100 helados. Entonces vos decís, ¿cuánto fue el costo real de eso? Lo que yo tenía al inicio, más lo que compré, me daba lo que tenía disponible para vender, que eran 2.500. Y me sobraron 100 colones. Entonces mi costo de ventas para ese periodo fue de 2.400 colones. No sé si te queda un poco más claro. Sí, y en ese caso el inventario final sería, digamos, haciendo así una suposición. Para vos, entonces, ¿o cómo? Ajá. Por ejemplo, si Sí, vos digamos. si tenías 1000 al inicio y compraste 1500, tenías disponible para vender. No compraste en unidades, haremos plata. Compraste 1000 colones y compraste luego 1500, tenías 2500. Al final hiciste un recuento a nivel de costos y tenés 100 colones. Entonces vos tenés un costo de ventas de 2400. El inventario inicial nos sirve para saber y añadirle las compras que hicimos en ese periodo. Y el inventario final nos ayuda a saber cuánto teníamos al final del periodo. Es decir, este inventario final se convertirá en el inventario inicial del siguiente ciclo. Pues decís, ok, me sobraron 100. Si inicio nuevamente a vender, lo transformo en un inventario inicial. Pero esa es como la característica de la mercadería disponible para la venta. ¿Cuánto tenía yo a nivel de costo monetario disponible para empezar a vender o para vender en este sector? Ok, listo, gracias. Bueno, continuamos aquí. Total de gasto de ventas, ya lo calculamos. Podemos ahora sí hacer un total. Vamos a dejarlo para que se me eche. Total gastos de operación. Los gastos de operación entonces serían, ya bajo este cálculo, los gastos de administración más los gastos de ventas. Tenemos entonces que los gastos de operación son de 2.079.000. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es sumar los gastos de administración, perdón, y los gastos de ventas. ¿Qué sigue después de eso? Después de eso, hay diferentes formas. Ingresos, ¿verdad? Sí, sí, sigue eso. Pero hay formas también, o hay personas que en este punto le añaden otro tipo de utilidad. Esta utilidad, tal vez para ahorita, este curso de contabilidad no es tan necesaria, pero más adelante se las pueden preguntar, más adelante en otros cursos. Pero es importante que lo sepan, se llama utilidad de operación. ¿Y cuál es la utilidad de operación? Haciendo el cálculo. La utilidad de operación es la utilidad bruta menos
el total de gastos de operación. Esa es la utilidad de operación. Vamos a ponerle un colorcito. Esa utilidad lo que nos dice es cuánto nos queda a nosotros disponible después de haber pagado al menos los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa, los gastos de operación. Importante que lo tengamos en cuenta, tal vez no tanto para este curso, pero cuando lleguen a otro, no les digan, es que a mí nunca me dijeron que era una utilidad de operación, entonces mejor por aquello. Utilidad de operación. ¿Ahora qué sigue, George? Ahora sí. Otros ingresos y gastos. Correcto. Lo último ya que para finalizar son otros ingresos y gastos. Y dentro de otros ingresos y gastos, nosotros podemos empezar a detallarlos. Otra forma que la cátedra también utiliza es que primero pone otros ingresos y luego pone otros gastos. También es válido. Si ustedes lo ponen juntos, recuerden identificar cuáles suman y cuáles restan. Si a ustedes les cuesta, lo pueden hacer así, otros ingresos. Ahora sí, si es como por una cuestión de que les cuesta un poco más después a la hora de hacer las sumas, ustedes se vienen y todo lo que esté sumando, aquí se va ingreso por interés, otro ingreso. Vamos acá, ingreso por alquileres, otro ingreso. Pérdida en venta de terreno, ¿es otro ingreso o un gasto? Un gasto. Un gasto y luego el gasto por interés. ¿Por qué el ingreso por alquiler no es un ingreso normal? Tal vez aquí nos hace falta información, pero ¿por qué va el ingreso por alquiler ahí? ¿O por qué creen ustedes que podría ir ahí? Yo pensaría que porque no es la actividad en común, digamos, que ellos tienen. Digamos, ellos no se dedican al alquiler de, digamos que de casas o de locales. Eso no es como el ingreso principal. Correcto, esa es la respuesta. Porque la actividad común de la empresa puede que no sea esa. Y como no es esa la actividad común, entonces lo tomamos como otros ingresos. Ya podemos tener aquí también un total de otros ingresos. Y simplemente lo que hacemos es sumarlos. Un monto más. Tal vez así cuesta un poco menos a la hora de hacer el cálculo. Entonces podemos ir después con otros gastos. Otros gastos también ya los tenemos por acá. Pérdida en venta de terreno, toda pérdida en venta de activo es un gasto y gasto por interés. Ya tenemos esto. Vamos con los montos. Aquí vienen 95,000 en la pérdida de venta de terreno y gasto por interés 73. Aquí podemos tener un total de otros gastos. Igual, los sumamos este monto más este. Ahora sí, ¿qué creen ustedes que sigue después de esto? Podemos hacer un total de otros ingresos y gastos. Si alguno quisiera, eso no está mal. Yo aquí lo estoy haciendo lo más desglosado que pueda con el único objetivo de que para ustedes no sea tan complicado entenderlo. Vean que estos fueron ingresos. ¿Y qué pasa con los gastos? Se los restamos, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. Bueno, era eso, que los gastos van negativos. Correcto, los gastos van negativos. Por eso yo tal vez se los estaba tratando de depurar un poquito en temas de que les quedara bien desglosado para que no tuvieran problemas a la hora de que ustedes estén desarrollando el ejercicio, porque si los hacemos todos dentro de otros ingresos y gastos es válido, digamos, no hay ningún problema con eso. Ahí sí, yo les puedo decir, no hay ningún problema, pero uno se enreda. Uno ya sabe que los gastos son negativos y los ingresos son positivos. Entonces, en este apartado de otros ingresos y gastos, tuvimos más gastos que ingresos. Por eso el resultado de este movimiento es negativo. Y ese es el monto que nos ayuda a seguir el siguiente paso. Ahora sigue la utilidad antes de impuesto.
Inclusive, chicos, si pudiéramos desglosarlo más, que no lo voy a hacer, aquí hay una utilidad que se llama utilidad antes de impuesto de interés y luego vienen los gastos por interés, ingresos por interés, que son estos que están por acá, pero que eso es más al tema de finanzas. No lo quiero meter tan ahí como para que no sea tan dolor, como decirlo, de mi parte. Pero uno puede depurar eso. Al final, cuando ustedes lleguen a hacer análisis financieros, ustedes se van a dar cuenta que estas utilidades o ese segmento de gastos nos ayuda a tener una comprensión más profunda de los niveles de la empresa y cuáles gastos son más representativos, el porcentaje que tienen, el peso, hacen análisis horizontales, verticales, ya lo verán más adelante. Pero es importante al menos que sepamos que un estado de resultados lo podemos hacer nosotros bien depurado. Utilidad antes de impuesto, ¿cómo sería Profe, entonces? ahí, usted no pondría ahí el total de gastos. Ya lo Antes tenemos del... aquí, total de gastos de operación. Ah, bueno. Recuerda que lo que hicimos aquí fue una utilidad de operación. Y a esto, ojo aquí, le sumamos esto. Porque está negativo ya. Entonces eso nos da una utilidad antes de impuesto de 719. ¿Y qué sigue? El impuesto de renta. ¿De qué monto nos decían que era el impuesto de renta? Y nos los decían que era de un 30%. Entonces, a ese monto que está por acá, le vamos a calcular el 30%. Nos da este monto. 215.700. Y ahora sí, que es lo último que nos queda. Utilidad neta. O pérdida también. Aquí ya es más obvio que hay una utilidad porque tenemos 219.000 más este monto, más el 29.000, menos el impuesto, y eso nos da la utilidad neta. Y así es como nosotros montamos un estado de resultados. Vamos a ordenarlo ahí bonito para que ¿Profe? Sí. ¿Cómo es que se sacaba la utilidad de operación? La utilidad de operación. La utilidad de operación, simplemente lo que vamos a hacer es tomar el total de gastos de operación. Recuerden que los gastos de operación encerraban gastos administrativos y gastos administrativos y gastos de venta. ¿Recuerdan? Aquí están los gastos de ventas. Entonces, uno suma el total de gastos administrativos y de venta y le da un total de gastos de operación. El total de gastos de operación es gasto administrativo más gasto de ventas. Y la utilidad, a la utilidad de operación, usted toma la utilidad bruta y le resta los gastos de operación. Y eso le da la utilidad de operación. Utilidad bruta menos total de gastos de operación. Así es como lo vamos a ponerle un mismo tipo de letra, todo. Vamos a hacerlo tal vez que se vea bien. Mejor si los bordes mejor van así. El tema de no eliminé los otros, perdón. Chicos, ¿tienen alguna duda? Pues mientras hago esto, de lo que hemos venido viendo. Todo está claro. Profe, en este, digamos, si en el caso de que la utilidad, digamos así, hubiera dado negativa, el impuesto de renta, ¿cómo lo saco? Yo ponía 0, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese caso? Alguien que nos ayude, que nos diga qué cree que pasaría en ese caso. No se saca porque sería sacarlo sobre un monto negativo o no sé cómo decir sobre un 0 sobre 0, como sacarlo algo así. En ese caso nosotros no lo sacamos. ¿Por qué? Porque no existe un monto. Y ese es un punto que muchas personas le pueden criticar a Hacienda. Porque Hacienda, si usted tiene pérdidas, aunque sea una pérdida de 100 millones, lo que le dice es no pague impuestos. No le dice calcúlele el impuesto en pérdidas
Y diría yo, ¿verdad? Luego yo se lo voy rebajando a los siguientes periodos cuando usted tenga utilidad. Es decir, que si su impuesto es de un 20%, de 100 millones son 20 millones de impuestos. En el siguiente periodo, si usted tuvo utilidades, vamos rebajando ese monto de impuestos. Pero eso jamás va a suceder. Es un mundo imaginario, podríamos decir. Profe, estaba revisando y no todos pagan el mismo porcentaje de impuesto de renta, sino que dependiendo de la utilidad que tengan. Sí, correcto. Es escalonado en nuestro país. Bueno, no solo en nuestro país. En nuestro país y en muchos países ese impuesto es un impuesto escalonado. Va a depender de la utilidad que tengan las empresas. La utilidad va a decir el monto de impuesto a pagar. Pero sí, es correcto eso que mencionas. Bueno, aquí tenemos la utilidad, la voy a poner aquí. Luego tenemos tal, utilidad de impuesto. Pero sí, chicos, estamos claros ahí. No hay dudas de cómo calcular ya esto relacionado al tema del estado de resultados. Ven que es bastante extenso, es normal que nos tengamos con ese tipo de extensión. Ahora, las preguntas convencionales que les vienen en los exámenes es, les preguntan así total de gastos de ventas. Y en ese espacio lo ponen. Total de gastos de administración. Total de utilidad bruta. Bueno, total no, porque ya la utilidad bruta es total. Utilidad antes de impuesto. Monto del impuesto. Utilidad neta. Normalmente así son las preguntas, son pocas. Entonces dice, gastos de ventas, ustedes se vienen por acá, y aquí tienen el total de gastos de venta, ¿lo ven? Ahí está la respuesta. Total de gastos de administración, se vienen para acá y lo buscan. Total gastos de administración, ya lo tengo. Utilidad bruta, es la primera que calcular. Vamos por acá, y aquí tienen la utilidad bruta. Utilidad antes de impuesto, aquí la tienen, utilidad antes de impuesto. Utilidad, bueno, monto del impuesto, aquí le están preguntando el monto del impuesto, ya lo tienen por acá. Y dicen utilidad neta, ya tienen por acá este monto. Y ahí le pueden seguir preguntando cosas. Ventas brutas. Cuando nosotros nos vamos para acá, ya sabemos que las ventas brutas no contemplan, algunos tipos no contemplan la devolución de los descuentos, entonces ya lo tenemos en directo. Ventas netas. Yo sé que ustedes dirán que es un sistema, pero es bueno que lo tengamos en consideración. Ventas netas, ya sabemos que solo lo que vamos a hacer es deducirle eso. Podrían preguntarle utilidad de operación, no creo, pero ¿cómo era la utilidad de operación? ¿Se acuerdan? Acá y la utilidad de operación es la utilidad bruta menos los gastos de operación. ¿Ven? Y todo esto es lo que evalúa el examen. ¿Cierto? Entonces, ustedes montaron un buen estado de resultados, lo demás ya es más sencillo, sale por defecto. No hay muchas cosas que podamos hacer ahí. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, vamos a parar unos 15 minutitos, vamos con el estado de cambio de patrimonio y el estado de situación financiera para que finalicemos por ahí. Y nos vemos a las 10:15. Estamos. Ahora el que sigue es el estado de cambios de patrimonio. El estado de cambios de patrimonio, al igual que el estado de cambios de patrimonio que teníamos en la empresa de servicios, vamos a evaluar la utilidad o pérdida del periodo, vamos a tomar en consideración la parte también de
¿cómo se llama? De las utilidades retenidas, que vamos a hacer esa transformación. Vamos a tener dividendos, si existieran, que es lo que nosotros vamos a tratar de evaluar en este aspecto. Y si no, pues de ya ahí podemos proceder sin ningún problema a la realización del estado de cambios de patrimonio. Nosotros teníamos una forma como de hacerlo, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cuál era la forma? Aquí la vamos a variar un poquito, pero vamos a poner el saldo. Vamos a hacerlo así, saldo al 31 del 12 del 20. Esto para identificar primeramente el saldo que nosotros vamos a tener en ese momento. Luego, aquí es donde les digo que va a haber una pequeña variación. Vamos a tener la utilidad neta del periodo. Vamos a tener también los dividendos del periodo, si se pagaran dividendos, ¿verdad? O si tuviéramos dividendos declarados. Aquí se pueden ser dividendos del periodo o dividendos declarados también, porque eso es una forma. Declarados. Ustedes lo ponen como lo crean más conveniente y eso nos va a dar un saldo. Un saldo al 31 del cierre que nosotros estemos haciendo. Saldo 31. Bueno, aquí el saldo puede enredarnos un poquito, pero este es como el saldo final. Vamos a poner el saldo final para que nos quede un poquito más claro. Saldo final. Creo que se está pegando un poquito el Excel. Ahora sí, en el encabezado nosotros vamos a poner lo mismo que poníamos en el estado de cambios de patrimonio que teníamos. Primero capital social. Luego el capital social, ¿recuerdan qué más venía? Las utilidades, pero se llamaban diferente, retenidas. Y también teníamos otra columna. Esa columna no era una cuenta, pero era de totales. Tenemos una columna de totales. Ahora sí, teniendo eso claro, nosotros podemos empezar a desarrollar el ejercicio sin mayor problema. Capital social. Aquí nos vamos. Bueno, este es al 30, porque vamos a tomarlo. ¿Dónde encontramos el capital social? Nos vamos a nuestro balance de comprobación. Nos vamos a la parte donde están las cuentas del patrimonio. Aquí tenemos el capital social y el monto del capital social. Tenemos listo el del capital social. Seguimos. Utilidades retenidas. ¿Qué pasa con las utilidades retenidas? ¿Dónde las encontramos? En el estado de resultado. Volvemos al estado de resultados y vemos si hay alguna cuenta que se llame utilidades retenidas. Utilidades retenidas, la ven por acá. Aquí está la cuenta de utilidades retenidas que sí había para el inicio. Y ojo, vea que esto es muy parecido a lo que venía para el taller. Y aquí me equivoqué, ese es el 31. Pensé que el balance de comprobación estaba al 30, pero el 31. Utilidades retenidas. Vamos claros ahí. Capital social y utilidades retenidas al saldo del balance de comprobación ajustada. Simplemente las buscamos en ese balance. Seguimos. Utilidad neta del periodo. Capital social. Aquí no tenemos que ubicar nada, pero sin utilidades retenidas. Recuerde que nosotros lo que vamos a hacer en ese punto es sumar esas utilidades o pérdidas o restarlas si existieran. Las pérdidas de ese periodo. Así que nos vamos y vemos cuáles son las utilidades del periodo. 503.300. ¿Estamos claros ahí? Son las utilidades del periodo. Como las arrastré, veo que no hay una oración. Luego tenemos dividendos declarados. ¿Qué pasa con los dividendos declarados? Restan. Sí, pero ¿dónde los encontramos? Desde el principio, digamos, en el balance de comprobación. Vamos a ver si hay dividendos declarados. Dividendos por pagar. No, ojo, no hay una diferencia entre dividendos por pagar y dividendos declarados, ¿verdad? Entonces tenemos dividendos declarados, 76.000.
Ahí no pueden ubicar los dividendos por pagar. Y estas cuentas no sé por qué no se ponen, pero bueno, ahí las vamos a dar 76. Y este monto, vamos a agregarle un menos negativo. Pero sí, tenemos un Profe, saldo. perdón, Sí. esos dividendos por pagar, ¿qué son? ¿Son como un pasivo que tenemos del periodo pasado o algo así? Sí, es un pasivo, es una obligación de pago del periodo, podría ser del periodo pasado, podría ser del mismo periodo por alguna situación específica, pero lo importante acá es que se sale del ejercicio que nosotros estamos haciendo. Entonces no podemos darle una explicación porque no conocemos la información. Deberíamos conocerla para saber por qué se dio. Sí, es que digamos, yo pensaría ahí que en esos dividendos por pagar irían aquí, pero ya vi que no. Entonces eso Sí, puede confundir un poco. sí, ahí lo que ponemos son dividendos declarados. Vamos aquí, entonces, para el saldo de las utilidades retenidas que teníamos, más las utilidades del periodo, menos los dividendos declarados. Y eso nos da un monto nuevo en la cuenta de utilidades retenidas, que es la que a nosotros nos interesa. Y luego tenemos la suma, que esto, la verdad, no es como tan trascendental, uno lo pone nada más para tener en consideración esas variaciones que obtuvimos, pero ya tenemos una cuenta de capital social por este monto y tenemos una cuenta de utilidades retenidas por este monto. Si no existieran utilidades retenidas, que esa era alguna duda que algunos planteaban, recuerden que nosotros podemos tomar del capital social para pagar las obligaciones existentes, ¿verdad? Entonces eso también puede suceder. Así que continuamos. Vamos a darle un pequeño formatito ahí para que no se vea tan mal. Bueno, ¿verdad que ahí donde están los dividendos, ahí o son dividendos o es la cuenta de retiros, ¿verdad? En caso que fuera individual, la empresa. Sí, o retiros. Aquí ya no lo vamos a ver tanto porque nosotros ya estamos funcionando con una cuenta diferente. Entonces, perdón, con un tipo de empresa diferente. No va a ser lo común. Pero si se diera el caso, cosa que no creo, serían retiros. Pero es muy poco probable que eso Entonces suceda. siempre son así, vienen dividendos declarados. Normalmente así va a ser, dividendos declarados. Como te digo, como ya es una empresa comercial, se hace la idea de que son empresas más grandes que funcionan bajo un tipo de sociedad y entonces ya no son, como que no nos preocupamos Sí, tanto por eso. gracias. Vamos ahora, bueno, ya finalizamos el estado de cambio de patrimonio. ¿Alguien que tenga duda con este estado de cambio de patrimonio? ¿Todo claro? Tenemos nuevas cuentas de capital social, bueno, nuevas no, porque quedó igual, utilidades retenidas quedó igual, no hay problema. Estamos ahí claros. Sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuál es el estado que nos hace falta? El estado de ¿qué? Situación Financiera. Correcto, entonces quedamos estado de cambio de patrimonio, estado de... Ya estos son los más fáciles. Y todo lo hicimos bien. Y aquí es donde nos damos cuenta. Estado de situación financiera. Recuerdan que el estado de situación financiera tenía activos. Dentro de esos activos teníamos activos, vamos a hacerlo, activos corrientes, que esa era una definición. Ojo aquí, preguntas. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer aquí? Podría ser saldo final de las utilidades retenidas. Respuesta. Solo vamos a hacer el final. Vamos aquí. También lo dice, las utilidades retenidas aumentan o disminuyen. ¿Qué pasa? Vamos aquí. ¿Aumentan o disminuyen? Aumenta. Podría ser que el periodo fue negativo. Entonces, como fue negativo, van a disminuir las utilidades, dividendos declarados. Ya ustedes saben cuál fue el monto de dividendos declarados. 76,000. Aquí sí le quitan el menos,
por una cuestión de que le están preguntando el monto del dividendo, no si es negativo, positivo o negativo, entonces ahí se lo quitan. Y yo creo que esas son como las preguntas más normales. Ahí pueden Sí. preguntar, es que yo creo que en el examen de servicios vino que cuánto era la suma final del capital social. Es la misma, ¿verdad? En este caso. Correcto, sí, eso sí puede ser monto de capital social. Social. Y aquí nosotros ya tenemos que esta es la suma, ¿verdad? De ambos. Entonces, venimos y aquí tenemos la suma de capital social. Esas son preguntillas que pueden venir normalmente. Son como las que uno ve con... De aquí en este estado no hay mucho, pero es como las que uno ve así con mayor normalidad, que es las que tenemos que tener en cuenta. Igual les pueden preguntar si el saldo del capital social aumenta o disminuye o pasa o está neutro. Ustedes ven si no hubo disminución o aumento. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Simplemente es para que hagamos algunas preguntas y ustedes sepan qué es lo que pueden preguntarse. Entonces, sí, ¿alguien me puede definir la característica de un activo corriente? Ya lo hemos visto antes, pero alguien tal vez se anima a decirnos qué es un activo corriente. Son aquellos que se pueden hacer a corto plazo. Se pueden conseguir el dinero más rápido. Perdón, no es que no te escucho muy bien, yo creo que se me corta un poquito. Son aquellos con los cuales se puede conseguir dinero a corto plazo. Sí, o se pueden transformar en dinero en un Sí, los que pueden periodo, hacer sí, en un periodo de tiempo pues corto. Veámoslo aquí. Normalmente en este balance de comprobación, al igual que pasó con la empresa de servicios, ya vienen ordenados, entonces no tenemos que complicarnos tanto. Veamos aquí que vienen bancos, impresiones temporales, cuentas por cobrar, todo eso es un activo corriente. Alquiler pagado por adelantado, seguros pagados por adelantado, y ven, ya luego viene terreno, edificio, todo esto ya se vuelve, de aquí para abajo, se vuelve ya no corriente. Entonces, estos cumplen con esa característica. Bueno, no nos vamos a llevar todo esto. Estos cumplen con esa característica, ¿cierto? Que se pueden transformar en dinero en un periodo de tiempo corto. Este monto que está por acá, vamos a irlo a recoger, que era de los 20,000. ¿Va negativo o va positivo? La estimación por incobrables. Va negativo. Va negativa. Recuerden que va a restar a las cuentas por cobrar. Entonces ya tenemos un total. Podemos tener total activos corrientes. El total activos corrientes es la sumatoria de los activos corrientes que hemos seleccionado. Y podemos tener activos no corrientes. Activos fijos, también le llaman activo no circulante, también es otro nombre. Al igual aquí, que le pueden llamar activo circulante. Eso es una cuestión de nombres, pero normalmente la cátedra ha visto que utiliza corrientes y no corrientes. Volvemos a nuestro balance de comprobación y ya vimos, se me borró la línea que tenía el terreno, que el terreno no se puede transformar rápidamente en efectivo, tampoco el edificio, la depreciación acumulada ahorita no la llevamos, maquinaria, depreciación acumulada de la maquinaria, el mobiliario y su depreciación, hasta llegar a las cuentas por, vamos a llevarlo hasta aquí, las cuentas por pagar que ya son una obligación de pago. Entonces nos venimos a los activos no corrientes y los ubicamos. Estos montos que están por acá los vamos a cambiar y les vamos a agregar un signo de menos, que son las depreciaciones. Las depreciaciones van negativas restando el valor del activo. Recuerden, la depreciación lo que va a hacer es restar el valor de ese activo. Aquí ahora vamos a tener un total de activos no corrientes. Igual es una sumatoria. Suma que tenemos por acá. Y ese es el total de activos no corrientes. Y ahora eso nos da un total de activos. Lo podemos tener. Y el total de activos es la sumatoria de activos corrientes
más activos no corrientes. Aquí ya conseguimos el primer punto que nosotros deseamos ubicar, que es un monto de total de activos, que podría ser una eventual pregunta. Continuamos. De los activos que siguen, los pasivos, y los vamos a ponerlo en mayúscula. ¿Y qué pasa con los pasivos? ¿Tienen divisiones? Sí, también está el pasivo, creo que es corriente, ¿verdad? También. Sí, puede ser pasivo corriente, pasivo no corriente, pero también es pasivo a corto plazo. ¿Alguno recuerda cómo venía en el examen anterior? Porque eso también es como bueno tenerlo ahí en consideración. ¿No lo recuerdan? ¿Nadie recuerda cómo venía en el... Estaba No, revisando. señor. Estaba revisando y sí venía Venía, como... venía pasivo corriente. Ah, sí, correcto. Pasivo corriente. Sí, lo dividí en pasivo corriente. Pasivo corriente y pasivo a corto plazo es lo mismo. Aquí tal vez lo que estamos tratando es de hacerlo en una forma que quede lo más parecido a las evaluaciones, ¿verdad? Pasivo corriente. Característica del pasivo corriente, que es a corto plazo. Entonces nos vamos a buscar el pasivo corriente. Al igual que lo otro que nosotros hemos venido desarrollando, todo lo que esté a un corto plazo es un pasivo corriente. Entonces vemos que dice cuentas por pagar, naturaleza, ya la conocemos, ¿verdad? Intereses acumulados por pagar, dividendos por pagar, impuestos por pagar, salarios por pagar, todo lo que sea por pagar, ingresos diferidos es corto plazo, hipoteca por pagar es a corto plazo. ¿Seguimos o ahí paramos, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Agregamos la hipoteca por pagar a más de 12 meses o no? ¿Alguien que me responda? Hasta ahí, profe. Correcto. Creo. Hasta ahí. Nosotros no podemos agregar la hipoteca por pagar a largo plazo, a más de 12 meses, porque nosotros ya lo tomamos como algo a largo plazo. Entonces solo nos llevamos lo que sea a menos de 12 meses. Esa es la característica del pasivo no corriente. De igual forma vamos a trasladar esto para acá. Podemos tener un total también, total de pasivo corriente. El total de pasivo corriente igual es la sumatoria de los pasivos. Vamos a ver, aquí tenemos. Ahora vamos con pasivos no corrientes. No corrientes o a largo plazo. ¿Y cuál es la característica del no corriente? Pues que es a largo plazo. Entonces nos vamos y ya vemos que solo nos quedaba uno, que era la hipoteca por pagar a más de 12 meses, que es largo plazo. Y la trasladamos. Trasladamos este monto para acá. Y tenemos un total de pasivo no corriente. Y pues aquí como no hay más, solo es uno, pues lo ponemos. Y eso nos va a dar un total de pasivos. Vamos a ponerlo también en mayúscula. Total de pasivos. El total de pasivos es la sumatoria del pasivo corriente más el pasivo no corriente. Y ya tenemos este monto por acá. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces continuamos con el patrimonio. El patrimonio se compone también de otras cuentas. Si ustedes pueden venir aquí, se van a dar cuenta que algo nos faltó en el pasivo antes de seguir. Algo nos está haciendo falta. Bueno, dejémoslo para el final, para que tengamos ahí que pensar un ratito. Patrimonio. Si ustedes ven el patrimonio, tenemos dividendos declarados, tenemos el capital social y tenemos las utilidades retenidas. ¿Qué creen ustedes que colocamos en el patrimonio? En el patrimonio lo más sencillo, lo más práctico, es colocar solo dos cuentas. La cuenta de capital social y la otra cuenta es
La de La utilidades. utilidad es retenida. Sí, correcto, las utilidades retenidas. Ahora bien, mi observación sería que para este caso mejor nos vengamos directamente al estado de cambio de patrimonio. Usted ya tiene un saldo final de capital social. Llévese ese saldo. Utilidades retenidas, usted ya tiene un saldo de utilidades retenidas. Esas utilidades retenidas eran las que usted tenía al inicio. Ustedes tenían al inicio del balance de comprobación más la utilidad del periodo menos los dividendos declarados. Entonces, más sencillo llevarnos este monto. Y eso nos da un total de patrimonio. Bueno, de patrimonio. Que es la sumatoria, ¿verdad? De capital social más las utilidades retenidas. Y tenemos un total de pasivo más patrimonio. Es el total de pasivos más el total de patrimonio. Y este monto que está por acá. Voy a ponerle otro colorcito. Y estos montos deberían sumar iguales, pero vemos que no suman iguales. ¿Qué será lo que está pasando? A ver. ¿Qué creen ¿Nos ustedes? puede Que no poner suma? un segundo donde está grabando los datos para ver algo? Voy, realmente si te voy a correr esto para acá. Ahora este espacio por acá. ¿Cuáles datos? Joshua? A la izquierda, donde está como el balance de comprobación. Tú me dices. Me está haciendo falta un dato. ¿Quién lo pega? A ver. ¿Me puede bajar más ahí? Sí, vos me decís nada más. Les voy a dar una pista. Voy a bajar. Ya aquí donde estamos ya se ve. ¿Cuál creen Profe, flete ustedes? sobre ventas. Impuestos sobre ventas. No digo yo el flete, ese no es un gasto. El flete sobre ventas. Ajá. El flete sobre ventas lo tenemos acá, ya lo ves. Ok. Me está haciendo falta un pasivo. Otra pista. Vamos a hacerlo más interesante. 5 puntos en el quiz de ahora. Al que lo pegue. El impuesto de renta ya no se ha pagado, ¿verdad? No está pagado, correcto. ¿Qué pasa entonces? Entonces es un pasivo. Correcto, lo que nos está haciendo falta es el impuesto de la renta. Bueno, ya me gané 5 puntos, ¿verdad? Del quiz, sí, ¿verdad? Hice la aclaración. O sea, tu nota más 5. Entonces venimos aquí y le podemos poner impuesto. Impuesto de renta por pagar. Pegamos el monto. Ya había pegado. Bueno, vamos a traerlo. Impuesto de renta por pagar. Vamos a ver si nos cierra con eso. Aquí el centro. Vamos a extender este cálculo para acá. De pasivos, bueno, ya tenemos el total de pasivos. Vamos a ver, total de pasivos más patrimonio. Porque algo no nos está dando, vamos a ver. Pasivos no corrientes, los listo, ya tomamos en cuenta el de pasivos. Profe, ¿y no habían dividendos? Sí, pero ya están tomados en consideración en el monto de 8.468.000. Vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos.
Porque la diferencia debería haber sido por el esto debería haber sido por el monto del 113,000. Vamos a hacer un pequeño chequeo, tal vez dejamos algún dato botado por ahí. El total de activos está bien, yo creo que no dejamos ningún monto por ahí tirado. Total de activos no corrientes está bien. Pero puede que cuando corrimos esto nos haya dado un problemita. Pasivos no corrientes estamos bien, esto no hay problema con eso. Total de pasivos no corriente, total de pasivos sumatoria de ambos, que está muy bien. Total de patrimonio, 415,000 de capital social más el monto que tenemos. Y el pasivo más el patrimonio es de 8 millones. Vamos a ver qué fue lo que nos pasó por acá. Algún dato hemos dejado botado. 667,000. Ah, ya sé. Cometimos un error muy infantil. Otros 5 puntos al que lo encuentre. Es más, lo cambiamos. 10 puntos. No, 20 puntos al que lo encuentre. En el quiz. No, se los cambio. Les doy un 100 en el quiz al que lo encuentre. Ya me di cuenta que fue. No hace el quiz hoy. Bueno, entre a hacer el quiz y le va a finalizar y le va a dar un 0 y yo le pongo el 100. Porque sí necesito que entre a hacerlo. ¿Quién lo adivina? ¿Dónde, profe? ¿Qué es lo que está fallando? Ya me enteré que fue. Profe, está en el cambio de patrimonio. No, díganme ustedes qué creen, ¿dónde está el error? Sí, si alguien me dice, le doy un 100 en el quiz. Pero si tiene que entrar a hacerlo, Pero solo siento entre. que fue un monto. ¿Perdón? Un monto. Ujú. Sí, creo yo que debería ser eso. Lo que yo creo que está fallando. No, esa es parte de cambio de patrimonio, profe. Cambio de patrimonio, acá está el cambio de patrimonio. Ponga la fórmula un momento, para ver. No, la otra. Vale, esta. Ajá. Ah, está bien. Estamos bien ahí. Sí, profe. Seguimos entonces. ¿Dónde pudo haber estado el error? Profe, ahí en esa fórmula que usted acaba de poner, ahí en el día, digamos, sumar también los menos 76,000. Exacto. Esto está, o sea, está restando sobre la resta, entonces está sumando. Sí, digamos, como este número está negativo, entonces se lo suma y da negativo al final. Ajá, exactamente. ¿Dónde, Pues perdón? 200,000. En cambio ahí en cambio del patrimonio, Ujú. En 6,000. esa fórmula. Ajá. Mire, que usted restó en menos 0, el O7, digamos, usted lo está restando, entonces estaría agarrando otro, digamos, un Negativo. negativo, entonces sumen. Es correcto. Ahí, O sea, debería ser 1,000,000 y algo y está dando 1,200,000 porque está sumando 76,000. Perfecto, vamos a ir abajo a ver si eso nos. El error de los signos. Vamos a tener el de las utilidades retenidas. Haciendo falta 39,000. Millón. Este es el punto que está acá. Buen punto también, pero falta algo. Profe, esos 39,000 estarían faltando en que, digamos, en los activos o en el pasivo y patrimonio. ¿Dónde, digamos, dónde está dando más? Veámoslo acá. Dice que está dando de activos
8.468.000. Y está dando más de activos que de pasivo y patrimonio. Sabemos que había un error en las utilidades retenidas por un signo. ¿Cuánto nos ganamos ahí, profe? La verdad no lo había visto. Igual hubiera salido mal. Ahora les comento cuánto. Bueno, ya que no pegaron el otro error está aquí. Inventario inicial. ¿Qué pasa con ese inventario inicial? Uy, ese es el final, ¿verdad? De allá. Es el inventario final. Entonces, este monto que nosotros tenemos por acá, tenemos que ir a recogerlo, que fue el inventario final que nos dieron a inicios del periodo, que decía que era este monto que está por acá. ¿Lo ven? De 446.000. ¿Y ven ahora sí? Sí, cierto. 8.429.000 y 8.429.000. Pero por el error, sí, la verdad, válido. No sé cómo hacerlo, sí. Pásenme sus nombres ahí al chat. Ahí yo, cuando hagan el quiz, yo lo tomaré en consideración. Buen trabajo, la verdad. Yo no había visto el de los negativos. Vamos a ver, vamos a cambiar eso un poquito para darle formato. No olviden esto. Ahora sí, vamos con esto. Total de activos, ya lo tenemos por acá. Total de pasivos, también lo tenemos por acá. Y tenemos también total de pasivo y patrimonio. Vemos que al final pequeñitos errores nos pueden dar ciertos problemas. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito de astucia para identificar qué fue lo que pasó. Pecamos con el tema, bueno, pequé yo con el tema del inventario inicial. Y recuerden que aquí, y lo vamos a subrayar para que no nos vuelva a suceder, este inventario es el final. Vamos a poner aquí en mayúscula, final. Y en rojo para que no se vea. Ese es el inventario que nosotros colocamos por ahí. Así que así es como nosotros desarrollamos los estados financieros. No sé si alguno tiene alguna duda referente a sus estados financieros. Oh, claro, profe. Los demás, chicos, me gustaría que nos dijeran a ver cómo lo vieron, qué creen ustedes que hay que reforzar. Recuerden que esto es importantísimo que lo tengamos claro. A mí me quedó todo claro, profe. Algo nos hace falta para finalizar este ciclo contable. ¿Qué creen ustedes que nos hace falta? Los asientos de cierre. Asientos de cierre. Ajuste y cierre, podríamos llamarlo. Vamos a ponerle... Mejor no le pongamos, porque después... Cuenta. Debe... Ya aquí con esto vamos a finalizar. Y esto ya encabezado así como tal, pero se presentan los asientos de cierre de la empresa ABC 31 de diciembre. Recuerdan que era lo que cerrábamos, ingresos y gastos. Recuerdan que también había una nueva cuenta que iba a surgir, que era una T nueva, que tenía un nombre particular, igual que en la empresa de servicios. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Pérdidas y ganancias. Correcto, pérdidas y ganancias. Esta es la cuenta T nueva que vamos a abrir. Cerramos ingresos, cerramos gastos, cerramos dividendos y por último cerramos las pérdidas y ganancias.
Entonces vamos a proceder con el cierre. Chicos, regalen un momento que aquí me buscaré algo, un minutito. Listo, continuamos entonces. Cuando nosotros vamos a hacer estos asientos de cierre y de ajuste, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de cerrar el costo de ventas, ¿qué es? Ajustarlo, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? ¿O no, cierto? Es como un ajuste primero. Alguien que me responda. Que me Profe, diga. ya esos son los asientos de cierre, ¿verdad? Sí, son asientos de cierre, pero son asientos, aquí uno los hace como una combinación. Asientos, por ejemplo, de ajuste y cierre de la empresa. Lo primero que tenemos que hacer para poder cerrar es ajustar algunas cuentas. Una de las cuentas más importantes que nosotros vamos a ajustar, ¿cuál es? Es el costo de venta. El costo de ventas, correcto, costo de ventas. Este asiento ya lo hemos visto, costo de ventas. Luego poníamos inventario final. ¿Qué más colocábamos? Devoluciones. ¿Devoluciones sobre qué? Sobre compras. ¿Qué más tenemos que? Devoluciones sobre compras. ¿Qué más? También descuentos sobre compras. Descuentos sobre compras. ¿Listo? ¿O ya ahí tenemos que seguir haciendo algo No, más? profe. Faltaría, digamos, las compras, fletes sobre compras y el inventario inicial. Compras. Fletes sobre compras. Sobre compras. Y lo último que nos hace falta es Inventario inicial. inicial. Listo. Aquí nosotros estamos ajustando primeramente el costo de ventas. Ahora sí, el costo de ventas va a salir por diferencia y debería darnos igual al que nosotros tenemos en nuestro estado de resultados. Al final todos estos datos nosotros ya los calculamos, ¿verdad? Aquí no hay nada que nosotros no hayamos visto. Inventario final lo tenemos exactamente aquí a la par y era por el que estábamos causando revuelo. Devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras. Esto podemos ir a buscarlos. Los podemos buscar aquí para no ir tan largo. Lo primero era devoluciones sobre compras. Y los descuentos sobre compras. Descuentos. Están. Esos datos ya los teníamos por ahí. Las compras también las buscamos. Vamos a ir más para allá. Las compras las venimos y las ubicamos por acá. Monto de las compras. Y las tenemos. Ya tenemos las compras. Bueno, aquí cometimos un error con esto de las compras porque las compras venían por acá. ¿Qué más nos hace falta? Los fletes sobre compras. Volvemos nuevamente aquí a las compras. Vamos a ver dónde estaban las compras. Bajamos. Aquí están los fletes sobre compras. ¿Y qué nos hace falta? El inventario inicial. Y el inventario inicial, ahora sí, como lo borramos del estado de situación financiera, lo ubicamos en el balance de comprobación. Y aquí tenemos. Entonces, lo que hacemos aquí es un cálculo, así como lo hicimos. Las compras, más los fletes sobre compras, más el inventario inicial, menos el inventario final, menos las devoluciones sobre compras, menos los descuentos sobre compras. Y eso nos da 1.450.000, que teóricamente debería ser nuestro costo de ventas, como lo ven aquí, 1.450.000. Así que ahí nosotros hicimos el ajuste del costo de ventas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Estamos simplemente haciendo un ajuste del costo de ventas.
Hay una forma también que es más sencilla de entender lo que pasa con el impuesto. Recuerden que el impuesto de renta nosotros no lo pagamos, pero al final nosotros sí hacemos como un gasto por impuesto de renta. Así que en el ajuste podemos hacer cierre y ajuste, ¿verdad? Combinado podemos hacer el registro de eso. Entonces nosotros ponemos gastos por impuesto de renta y aquí surge lo que hablaba Josh. Como no nos han dicho que lo pagamos, podemos crear la cuenta. Esto es para aclarar la duda tal vez de una de las cosas que puede pasar. Impuesto de renta por pagar. Esto aclara una de las dudas que Joshua había hecho al inicio. ¿Recuerda, Joshua, que qué pasaba? ¿De dónde salía? Aquí en ningún momento nos están dando tal vez alguna instrucción de pago. Y aquí podemos venir y tomar el gasto por impuesto de renta con los dividendos declarados que están por acá. Aquí lo hacemos así porque no hay nada, no tenemos como un ejercicio antes, ¿verdad? No tenemos enunciados. Contra impuesto de renta por pagar. Si el enunciado nos dijera lo contrario, pues de ahí lo hacemos de otra forma. Pero si ven, aquí se cumple lo que Joshua había dicho, lo del impuesto de renta por pagar, que al final se traslada a lo que teníamos por aquí también en la parte de los pasivos. Impuesto de renta por pagar. ¿Lo ves, Joshua? Bueno, aquí es impuesto por pagar, no nos dice cuál, pero esa es una de las formas que nosotros podemos hacer para trasladar ese impuesto de renta. Sí, listo, profe. Ahora sí, ya hicimos, por decirlo así, un ajuste de esas cuentas. ¿Qué es lo que nos continúa a nosotros? Ahora sí, ¿qué es lo que nos tiene que importar? Es el cierre Profe. de las cuentas, ¿sí? Profe, no entiendo por qué en el impuesto es ese monto. El impuesto, el gasto por impuesto de Ajá. renta. Estamos, sí, perdón, disculpa, yo soy el que se está equivocando con el monto del impuesto de renta por pagar. Estos son los dividendos declarados. Ahí fue donde me equivoqué. Este es el impuesto de renta que está pendiente de pago, que lo tenemos por acá, lo ven, impuesto de renta por pagar. Vamos a verlo. Activos, impuesto, yo creo que lo agregamos. Impuesto de renta por pagar, era este monto, perdón, sí. Yo me equivoqué con los. Estamos ahí, chicos. Fue un detalle ahí que pasó. Sí. Me equivoqué tratando de explicar los ¿cómo se llama? Los dividendos, y es el impuesto que quería que vieran. Pero así pasa igual con el impuesto, con el dividendo por pagar y el impuesto por pagar también. Y por esa razón es que es el monto del impuesto de renta. Si ahí me ofrezco mis disculpas, fue un enredillo que tuve por tratar de explicar lo que me habían consultado de cómo era que recargábamos ese monto por pagar. Ahora sí, podemos continuar con el cierre de las cuentas principales. ¿Qué es lo principal que vamos a cerrar nosotros? Ingresos y gastos, ¿cierto? Dentro de ingresos, ¿cuál es el principal ingreso de una empresa comercial? Las ventas. Correcto, las ventas. Cuando estamos haciendo cierre de ingresos, sí podemos terminar de cerrar los otros ingresos. Recuerdan que teníamos otras cuentas de otros ingresos que aparecían por acá. La parte de abajo salía ingreso por interés, pues sí podemos cerrarlo. Y teníamos otro ingreso adicional también que estaba por acá, que era vamos a ver, el ingreso por alquiler. Ya tenemos los montos de los ingresos. ¿Hay otro tipo de ingresos que tengamos que cerrar acá? O ya con eso estamos cerrando lo que se nos pedía. Estamos cerrando la parte de ingresos. Estamos bien ahí, ¿cierto? Sí, profe, si no hay más, esos son todos. Santiago. Ahora sí, procedemos. ¿Cuál es la cuenta que procedería? Pérdidas y ganancias, ¿cierto? Pero aquí pasa algo interesante que pasa muy a menudo en lo que es la contabilidad de empresa comercial, que hay algunas situaciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer este cierre, y son los descuentos sobre ventas. ¿Y qué creen ustedes que nos hace falta ahí?
¿Qué creen ustedes? Devoluciones sobre ventas. Correcto. Y las devoluciones. Devoluciones sobre ventas. Y ahora sí, nos hace falta una cuenta. ¿Cuál es? Pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias. Y aquí tenemos el asiento del cierre de los ingresos. Esa es la forma que nosotros vamos a cerrar. Ahora sí, podemos proceder a los montos. Las ventas, para no ir tan lejos, las tenemos por acá. Las ventas sí son las ventas brutas. El ingreso por interés, podemos llevarlo del estado de resultados también para no ir tan largo, que estaba el ingreso por interés abajo. Otros ingresos, ingreso por interés, 64,000. Ingreso por alquiler, también lo teníamos abajo del ingreso por interés. Aquí lo tenemos, ingreso por alquiler, 70,000. Ahora vamos con los descuentos. Descuentos sobre ventas. Y así nos vamos acá arriba. Vamos con los descuentos sobre ventas. Ese monto nos lo da negativo, pero vamos a convertirlo. Y las devoluciones sobre ventas, que también están acá arriba. Y ya tenemos los montos. Así es como nosotros vamos a proceder a cerrar los ingresos. Ahora la cuenta de pérdidas y ganancias es una diferencia. Es este monto que tenemos de las ventas más los ingresos por interés, más los ingresos por alquiler, menos los descuentos sobre ventas, menos las devoluciones sobre ventas. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener en cuenta el cierre total de todo lo que tenga que ver con la parte de ingresos, y los descuentos sobre ventas y devoluciones sobre ventas sí son parte. Había una situación que pasó el semestre pasado y que me causó mucha curiosidad, y fue que nosotros habíamos aprendido a hacer los cierres sin este descuento. Y ese descuento sobre venta nosotros lo metíamos en la parte de gastos. No sé si alguno recuerda esos cierres. Alguno tal vez que estuvo conmigo el semestre pasado. No sé si recuerda que nosotros esto lo metíamos en la parte de gastos. Sí, profe, de hecho yo estaba viendo eso. Ajá. Y eso no está mal, digamos, eso para nada no está mal. Lo que pasa es que la cátedra tiene dos versiones de la antología. Una versión completa que se guiaba bastante con el libro, y luego, si ustedes analizan en el libro, esto no viene. O sea, en el libro, perdón, en la antología, no viene. Lo toman en cuenta en los gastos. Pero revisando uno de los ejercicios que puso la cátedra, puso esto. No a todos les pasó. A algunos se los puso como nosotros los aprendimos y está bien. Pero algunas personas, fueron dos, yo creo nada más, que lo perdieron. Y decían, es que nosotros no lo aprendimos a hacer así. Lastimosamente ese examen era un examen de reposición. Y como era de reposición, la cátedra dijo, ok, vamos a ponérselos del otro modo, del modo un poco más complejo. Y cuando les pidieron cerrar los ingresos, no metieron los descuentos sobre ventas y les faltaban dos cuentas. El problema de eso es cuando ustedes seleccionan y les hacen falta dos cuentas y uno se pierde y dice, rayos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué me hace falta? No me hace falta nada. Y es que también se puede dar el hecho donde no sea solo contra pérdidas y ganancias, sino sea contra descuentos sobre ventas y devoluciones sobre ventas. Y si a ustedes eventualmente les aparecen solo estas y abajo una sola cuenta, ¿qué pasaría, Joshua, en ese caso? Está claro que sería contra Pérdidas y ganancias. Correcto. Y iría a la parte de gastos a meter estos. ¿Estamos claros ahí? Eso es importante porque de un examen tramposillo nos podría hacer eso, y ambas son formas correctas de cerrar los descuentos y devoluciones sobre ventas. Se los digo para tratar como de predecir que eso vaya a suceder. Ya saben que si están cerrando ingresos y abajo en la parte del haber solo viene una cuenta, ustedes ponen pérdidas y ganancias. Pero si en el haber vienen más de una, ustedes digan, ah, ok, mira, me están aplicando la otra forma. Voy a analizar esa forma y lo voy a poner con esa forma. Y es válido hacerlo así también. Eso es importante. Ni siquiera hay una forma como para distinguirlo. Habría que leerse el libro completamente para que vean que hay formas diferentes.
pero eso pasó, así que quiero como evitarlo y que no sea como malintencionado el hecho de que vayan a la guerra sin saber al menos esa parte. Vamos con la otra, cerramos los gastos. Una pregunta, en caso de que fuera así como ustedes, digamos, que vinieran ventas, ingresos por intereses, tenemos una opción abajo, digamos, va contra pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y Sí, en el correcto. otro caso, de descuentos sobre ventas y devoluciones sobre ventas, irían contra igual pérdidas y ganancias, pero en el haber, ¿me explico? Correcto. Aquí lo importante es que no combinen las dos formas. ¿Por qué? Porque también hubo un caso donde, por ejemplo, alguien lo puso bien y abajo volvió a meter los descuentos sobre ventas. Vamos a hacerlo de las dos formas. Está bien, yo lo que quiero es que esas cosas no pasen. Este ejercicio, chicos, para los que no lo saben, los demás ya lo sabían. Me gustaría escuchar la percepción de alguien que haya estado en el otro grupo. ¿Sabían ya esto? No, profe. Hasta ahorita lo estoy escuchando. Bueno, entonces es importante que todo lo tengamos ahí en consideración porque tenemos que cuidarnos en salud. Este asiento tiene dos formas de realizarse. Que la cátedra lo puede utilizar bien, y ustedes se van a dar cuenta porque se acuerdan que cuando hicieron el examen, esto es como por selección única. Ustedes tocan aquí, clic, y se les despliegan ventanitas. Ustedes eligen la cuenta. Eso pasa. Pero es más sencillo en el sentido de que les vienen las 3 ventanitas y abajo solo les viene una. Entonces ustedes no tienen problema con eso. Este ejercicio puede ser sin estas cuentas. Puede ser contra una única cuenta. Por la sumatoria. Vamos a ver. Estas cuentas. Aquí. Este ejercicio puede ser así también, que es lo que le comentaba Joshua. Y es válido también de esta forma. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes cuándo es uno, cuándo es otro? Bueno, es importante ver que si ustedes le están pidiendo el asiento de cierre de la parte de ingresos y vienen 3 aquí y 3 aquí, ustedes ya dicen, ok, lo que me están pidiendo es que también tomen en consideración los descuentos sobre ventas y las devoluciones sobre ventas. Ahora bien, si vienen el cierre de los asientos de la parte de ingresos y solo vienen 3 aquí y 1 abajo, usted sabe que es solo contra pérdidas y ganancias y que los gastos de ventas y los otros gastos ustedes lo van a cerrar ya en la parte de gastos. ¿Estamos claros ahí? Vamos a hacerlo de las dos formas, pero en la antología solo viene esta, que es más sencilla. Pero imagínense que en el examen nos pregunten esta y nos digamos nosotros, nunca lo habíamos visto. Eso es como para cuidarnos en salud porque eso pasó y hubo un reclamo y el reclamo fue rechazado porque se suponía que al ser un examen de reposición el estudiante tenía que tomar el libro completamente y repasar, que eso también podría ser posible. Entonces, nos cuidamos en ese aspecto. Vamos contra... ¿Por qué no hacia abajo cómo quedaría, digamos, el otro, descuentos sobre ventas? Correcto, vamos a hacerlo de las dos formas. Okay. Vamos a quedar aquí a la par. Esto por acá, amarillo. La otra es la parte del cierre de la cuenta de gastos. Cuando cerramos gastos, nosotros tenemos, ahora sí, en este tipo de contabilidad tenemos un montón de gastos. Yo aquí no les pediría que lo cierren contra los gastos divididos, ciérrenlo contra todos los gastos. Vénganse al estado al balance de comprobación y váyanse a la parte de gastos. Ven, gasto por administración, gastos, hasta aquí. Ven que todos esos son gastos. Toman en cuenta todos estos gastos y se los llevan a este cierre que tienen por acá. Yo sé que este monto, yo sé que aquí no queda la sangría, ¿verdad? Pero estamos tratando como de que todo vaya tal vez de una forma más sencilla. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito más por acá para que nos quede. Entonces, lo que hacen es tomar todos los gastos. Ya tenemos estos gastos. Ahora nos hacen falta los de la parte de los otros ingresos y gastos, que también los tenemos por acá abajo. Pérdida en venta de terreno y gasto por interés. Es más sencillo. Aquí no tienen que hacer esa división que suele ser un poquito más compleja. ¿Estamos claros ahí? Simplemente estamos trasladando los montos. Vamos a ver. Y esto lo vamos a dejar como en este formato.
Chicos, ¿cómo lo ven? ¿Vamos bien? Me gustaría que me digan. Profe, si ahí, digamos, hubiera dicho que yo ya pagué el impuesto de renta, el impuesto de renta ya iría como un gasto aquí abajo, ¿verdad? Con esos. No, igual va a ir como un gasto. Va a ir como un gasto por esto que acabamos de hacer aquí arriba. Lo mismo pasa que fue ahí el pequeño enredo que hubo con los dividendos que quedan por pagar. Pero el dividendo sí hubiera ocupado un enunciado. Aquí usted ya tiene el gasto por impuesto de renta y por eso usted lo va a colocar aquí. Hay gente que le pone gasto por impuesto de renta o impuesto de renta por pagar. Yo lo que quería con este asiento es que viéramos que es un asiento posible y que esto puede eventualmente en un examen salirnos. Y si nos dice que haga el cierre o haga el ajuste del impuesto de renta, ustedes saben que es gasto por impuesto de renta. Si no nos dice que se pagó contra impuesto de renta por pagar. Si no nos los piden, nosotros podemos meter aquí impuesto de renta por pagar o gasto por impuesto de renta. ¿Entienden? Lo normal es que vaya como gasto por impuesto de renta, que es el que nos está haciendo falta. Es el que nosotros tenemos por acá. Vean lo que él está en el debe, pero como lo estamos cerrando abajo, va en el haber. Y ahora sí, ya tenemos todo lo referente a estos gastos de impuesto de renta. Vamos a ver, este es el segundo asiento de cierre. Y esto es la sumatoria. Ahorita quiero que lo hagamos de esta forma y luego en el otro lado vamos a hacerlo de la forma que nos decía Josh. Ven, así estamos cerrando la parte de gastos. Este ejercicio en el otro, que puede ser también válido, es el mismo. Digamos, ahí no hay ningún cambio. Lo que pasa es que vamos a adjuntar dos gastos más. Bueno, lo tenemos acá, que es este mismo que tenemos acá. ¿Cuáles son esos dos gastos más que vamos a adjuntar? Que no los habíamos tomado en consideración porque era una forma diferente. Son estos que tenemos acá. Devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas. Esto puede ir en cualquier orden, ¿verdad? Igual todos estos llevan sangría. Lo que tal vez quería ahorrar era un poco de tiempo, pero de parte es mejor que lo hagamos porque pues, menos cero para mí por no haberlo hecho. Pero lo que quiero que entendamos es que como estamos haciendo una forma diferente, ahora sí, los gastos por devoluciones sobre ventas y los descuentos sobre ventas vamos a tomarlo en consideración en este otro. Y no sé si Joshua, que ya está un poco más familiarizado por lo que vi, se acuerda que así era como lo hacíamos nosotros. Exacto. Del lado derecho es como estaba la vez pasada. Entonces aquí este monto, pues ya los tenemos por acá, devoluciones sobre ventas, está acá, y descuentos y devoluciones. 85,000. Y este es el asiento 2. Y ojo, ninguno de los dos está incorrecto. Los dos son formas correctas de hacer un cierre. Nuevamente, ¿qué les va a decir a ustedes qué tipo de cierre van a hacer? La cantidad de espacios. Y ustedes no se preocupen por la cantidad de espacios en los gastos porque son muchos. Preocúpense por este, que es el más cortito. Si ustedes le salen solo un espacio en contracuentas, pérdidas y ganancias y el resto ya saben, los descuentos sobre ventas y las devoluciones sobre ventas van en el otro. Listo. Digamos, así es como lo van a definir. Si vienen 3 cuentas, los descuentos sobre venta los eliminamos de los gastos y los ubicamos aquí de forma directa. Esa es una forma en que vamos a hacer para tomar en consideración eso. Claro, esas eran las dos formas que nosotros manejamos. Y ambas son correctas. El examen, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo un examen a mano, un examen en lápiz y papel, bueno, lapicero presencial, si Joshua se le pide cierre los ingresos y gastos, ya él no va a tener una selección única. Simplemente Joshua hace el que él quiera y los dos son válidos. Por eso es como cuando nosotros hacemos un asiento y decimos, si quiere lo hacen en uno, si quiere lo hacen en otra. Es bastante a percepción, pero como mediación no puede hacer eso, lo que hace es darle el número de casillas que pueden seleccionar. Y aquí ya vamos finalizando. ¿Qué nos hace falta por cerrar? La cuenta de pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias contra
utilidades retenidas. Y eso pues es la diferencia que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Bueno, quiero ver bien que esta sumatoria esté clara. Sí, está bien. Ya las pérdidas y ganancias ya las tenemos por acá. Vemos que aquí tenemos en pérdidas y ganancias este monto. Yo creo que aquí nos está faltando. Tenemos este monto en pérdidas y ganancias y le restamos este monto. Y nos dice que las pérdidas y ganancias están por 1.953.000. Y ahí cerramos la cuenta de pérdidas y ganancias. Y nos queda una por cerrar. ¿Cuál es la que nos hace falta? Dividendos. Correcto. Utilidades retenidas contra qué? Dividendos declarados sería en este caso. Igual no nos vamos a dividendos por pagar. Y estamos en 4. Y los dividendos ya eso sí estaban en el, ¿qué fue el ellos? Son los 76.000 que ubiqué arribita ahora, que son estos 76.000. Para no llevarme el negativo voy a poner los manuales, pero es que quiero que sepan de dónde sale ese monto. 76.000. Y 76.000 por este otro lado. Y ahora sí, estos asientos son los mismos que nosotros podemos hacer para la otra forma. Digamos, no es forma, es solo para que sepan que puede suceder en ambas situaciones. Nada más es para que lo tengamos en consideración. Vamos. Y así ya cerraríamos por completo. Y vendría un balance de comprobación después de cierre que nunca lo he visto, así que ustedes no se preocupen por eso. Y eso sería todo nuestro ciclo contable. Nuevamente, vuelvo y repito. Este asiento casi siempre es opcional y no lo piden, pero yo quiero que ustedes supieran de dónde salía y cómo es que se retiene ese impuesto por pagar. Impuesto de renta específicamente por pagar y por qué es que lo transformamos en un gasto por impuesto de renta para poder cerrarlo más abajo. Si vienen más enunciados en la parte de los dividendos también, pero eso no es lo habitual. Yo lo que quiero es que al menos tengamos una idea al menos básica de qué es lo que puede suceder. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. ¿Dudas que tengan? Pues que yo, no sé, aquí me acuerdo como que yo no podía poner algo negativo Sí, correcto. en el cierre de utilidades retenidas y pérdidas y ganancias. No puede. Tiene que ser positivo. Sí. Siempre tiene que ser positivo. Si hubieran pérdidas, recuerden, si en vez de haber más gastos que ingresos, esta cuenta queda al revés, pérdidas y ganancias abajo y utilidades retenidas arriba. Por eso es importante como hacer la T de pérdidas y ganancias, para ir sabiendo cuánto es que está quedando. Por ejemplo, aquí ve pérdidas y ganancias por este monto que está aquí abajito. Como se comporta como un pasivo, aquí está aumentando. Luego vamos en el debe, que está disminuyendo con los gastos. Y a usted le está diciendo claramente, recuerde que este es debe y este es haber. Le está diciendo que queda un monto a favor en el, a ver, este monto, perdón, al revés. Este monto menos este. Y le queda un monto de 1.953.000. Ese es el monto que usted tiene en la cuenta. Entonces, ¿qué hace usted para cerrar ese monto? Lo coloca en el debe. Y por esa razón usted coloca pérdidas y ganancias en el debe por ese monto para cerrar. Ok, sí, entonces, aunque el número me esté dando, por decirlo así, negativo, tengo que ponerlo siempre positivo. Siempre, sí, correcto. Correcto. En una suposición, en esta, por ejemplo, aquí usted vio que esto fuera en la parte de los ingresos y esto de los gastos. Supongamos que estos gastos superan a los ingresos. Y dice que son 5 millones. 1, 2, 3. ¿Ve que aquí le queda negativo? Tal vez esa es la consulta que usted tenía más puntual. Usted puede decir, me está quedando negativo. Y lo que le está diciendo la cuenta de pérdidas y ganancias es que usted tuvo pérdidas en su periodo. Entonces usted viene a cerrar pérdidas y ganancias, véalo así. Aquí no existen positivos y negativos. Aquí lo que le dice es que este monto ahora está a favor aquí. Y
Veamos. Vamos a hacerlo mejor. Este monto menos este monto. Lo que le está diciendo es que está en el debe. Y como está en el debe y se comporta como un pasivo, es una obligación para usted de pago. Hay 585,000. ¿En dónde cierra usted las pérdidas y ganancias? ¿En el debe o en el haber? Y usted sabe que está ese monto ahí. Usted Lo cierro en las pérdidas y ganancias en realidad en el debe. lo cierra más bien en el haber. Vea que el monto está a favor en el debe. ¿Lo ve aquí? Que en el debe tenemos 5 millones y en el haber 4.415.000. Entonces usted tiene 5.585.000 en el debe. Para cerrar esa cuenta, para que esta T le quede en cero, ¿usted qué tiene que hacer? Poner ese mismo monto a este lado. Y ahora sí, la cuenta le quedó en cero. Y eso es lo que usted coloca aquí. Si fuera ese el caso, usted pone pérdidas y ganancias abajo y utilidades retenidas arriba. No, ok. Sí, La ya. T- Sí, la T- va como al revés. Ujú. La T va a decirle cuál es el monto. Y si usted ya obviamente tiene más conocimientos, usted sabe que si su periodo de evaluación tuvo, en el estado de resultados, tuvo pérdidas, pues de ahí usted ya sabe que ahí ya no hay nada que hacer, que este asiento queda al revés, porque ya le está dando como, o sea, le está dando como una pista. Ok, listo, gracias. Con gusto. Bueno, chicos, eso sería todo para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda, si no, finalizamos por acá. Voy a pausar voy a detener la grabación.